Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y como es costumbre ya vamos a conversar con nuestros invitados. En la noche de hoy vamos a conversar con el ingeniero Miguel Liberato, quien es parte del Comité Institucional Codiano. Recordemos que el ingeniero Miguel Liberato ha estado en otras ocasiones aquí en el programa, precisamente en representación de un grupo de ingenieros y contratistas de obra del Estado que pues exigen el pago de más de 3.000 millones que le adeuda al Estado Dominicano por obras contratadas, por obras entregadas y que por más de una década han estado reclamando el pago de esta deuda. Parecía que todo ya iba a llegar a su punto final a raíz de un proyecto de ley que se sometió en el Congreso de la República y que luego pues se convierte prácticamente en ley, pero fue objetada por el Poder Ejecutivo y esta pues tendrá que ir nueva vez a la Cámara Legislativa. Y vamos a escuchar al ingeniero Liberato para que nos dé y nos ayude pues precisamente cuáles son las nuevas informaciones con relación a este proyecto de ley. Ingeniero, buenas noches y bienvenido. Gracias, Giovanni Junior. En nombre del Comité Institucional Codiano, muy agradecido por la participación en este importante programa de la televisión dominicana. Mira, sabe que durante largos años hemos venido luchando para solicitarle al Estado que cumpla obligaciones contractuales por obras ejecutadas en diversos gobiernos, casi en todos los gobiernos que han venido desde 1994 hasta el 2020. Y finalmente, el mes pasado se presentó un proyecto de ley que no es nuevo, es viejo ese proyecto, ordenando el pago de deuda vieja a contratistas de obras estatales, deuda contraída por los diversos, como dije, diversos gobiernos que han pasado por el Estado. El proyecto fue observado por el presidente de la República, argumentándose válidamente que tenía ciertas debilidades jurídicas y constitucionales. Básicamente decía que se estaba dando la calidad de acreedor del Estado a personas físicas y jurídicas cuyas deudas no se habían verificado si eran ciertas, líquidas y exigibles. Y ahí, en ese aspecto, se incluye el aspecto constitucional, la falla constitucional del proyecto. ¿Qué pasó? Realmente hubo un error en la narrativa del proyecto de ley. ¿Por qué? Porque en su artículo primero, que es el objeto de la ley, se hablaba que eran deudas correspondientes a obras que habían sido ejecutadas sin contratos. Eso es válido para un grupo, porque en la ley se incluyen 3 grupos de contratistas. El primer grupo son contratistas que tienen contrato firmado y legalizado, sus deudas son ciertas, líquidas y exigibles, pero que no han cobrado durante largos años porque las instituciones contratantes han extraviado documentos que exige el Ministerio de Hacienda para tramitar los pagos. Es el primer grupo, que es el que corresponde al Comité Institucional Codiano. Hay un segundo grupo que tiene contrato también, pero ¿qué pasa? Ha ejecutado labores que exceden el 25% que establece la Ley de Compra y Contrataciones Públicas y labores que fueron ordenadas mediante órdenes administrativas y por necesidades del Estado. Y un tercer grupo corresponde a contratistas que ejecutaron mantenimiento correctivo en planteles escolares sin contrato. Entonces, ahí hay 3 grupos diferentes con diferentes condiciones legales y por lo tanto se necesitan diferentes modos de validación, de reconocimiento y saneamiento de esa deuda. Entonces, nosotros próximamente vamos a entregar al Congreso Nacional un documento donde se incluyen varias sugerencias a ser tomadas ya en el proceso de subsanación de las observaciones presidenciales. Hay una comisión del Comité Institucional Codiano que está trabajando en eso y en la próxima semana entregaremos ese documento
al Congreso Nacional, a ambas cámaras. Básicamente nuestra sugerencia se concentra en que se amplíe el objeto de la ley. ¿Qué quiere decir? Que no diga que son obras sin contrato, sino que se haga, que se especifique que es el reconocimiento, saneamiento, validación y pago de deudas viejas acumuladas del Estado con contratistas de obras estatales. Eso es indispensable. Lógicamente, a cada grupo, en el ámbito de aplicación de la ley, están los 3 grupos de contratistas que he mencionado. Entonces, a cada grupo hay que aplicarle una normativa diferente, porque las condiciones jurídicas de esos grupos son diferentes totalmente, y no se puede tratar a todos por iguales. A ver, Miguel, independientemente de la limitación que tú refieres en su artículo definitorio de a quién se va a aplicar, sí, más adelante caben esos contratistas que tienen contrato, que no fue de grado a grado. Sí, oye, la ley está blindada. Cuando digo está blindada es que se especifican todos los grupos de contratistas, los acreedores. Lo del Comité Institucional Codiano, hay un grupo de asfalteros y el grupo que realizó el mantenimiento correctivo de planteles escolares. Son 3 grupos totalmente diferentes, con condiciones jurídicas eso está diferentes. En el cuerpo de la ley, aunque eso en el artículo 1 se refiere a ejecución de obras sin contrato. Porque después, en el cuerpo de la ley, están los nombres de todos los beneficiarios de la ley. Todos. Los 92 contratistas del Comité Institucional Codiano, hay 10 o 12 que son compañías de asfalto, y 478 contratistas que hicieron mantenimiento correctivo de planteles escolares. Y una pregunta, Miguel. Para mí que va a resultar muy difícil, si quieren que la ley se apruebe ahora, que se establezca, como han dicho algunos, los montos de la deuda. Yo creo que hay una parte que es reglamentaria, en el que cada institución haga su levantamiento y sepa que a los contratistas que están en el grupo de ustedes, del Comité Institucional, se le deben 5 pesos. A los otros se le deben 10. Y ahí tendrá la cuantificación de esa deuda. Pero ¿cree que el Congreso está en condiciones de establecer el monto de la deuda? Bueno, el Congreso no tiene mecanismos para eso. Ahora, son las instituciones contratantes las que están llamadas a certificar las deudas. Eso no es reglamentario. Lógicamente, porque ese es un aspecto por el cual el presidente observó la ley. ¿Por qué? Porque no especifica el fondo, los fondos, ni la fuente de dónde provienen esos fondos. O sea, es una violación a la norma constitucional que establece que para que el Estado proceda a pagar deudas deben estar verificadas que son ciertas, líquidas y exigibles. Nosotros, los 92 contratistas del Comité Institucional Codiano que están incluidos en esa ley, tienen todo su contrato legalizado y notarizado, firmado y notarizado. Las obras existen, eso quiere decir que la deuda es cierta, porque las obras existen y son comprobables. Luego, la liquidez de nuestras deudas está comprobada. ¿En qué? En levantamientos que se han hecho en diferentes momentos, auditoría, hay certificación de deuda, hay mediciones mediante cubicaciones. Están las ubicaciones finales y pagos que se han realizado. Pagos, referencia de pagos anteriores. Claro. Todos nosotros tenemos ese dato. Y tenemos también, cumplimos con lo exigible. ¿Por qué? Porque las obras fueron terminadas, fueron entregadas a las instituciones contratantes y esas instituciones pusieron esas obras en explotación. Incluso ahí ya estamos hablando de un enriquecimiento ilícito del Estado. Entonces, bajo esas circunstancias, la deuda es exigible. Nosotros cumplimos con todo eso. Ahora, los demás grupos no puedo yo ya incursionar en eso, pero se supone que cada quien tiene una certificación, tiene documentación referente a la deuda, porque eso está ahí. Las obras, lo importante es, primero, la observación de la ley no niega la deuda.
La deuda existe. Las obras no son ficticias, están ahí. Todo eso se puede constatar en la realidad. Es decir, que yo no veo mayor inconveniente de que el Congreso Nacional proceda a realizar la subsanación de la observación presidencial mediante mecanismos que se pueden auxiliar en las instituciones contratantes. Y una cosa, Miguel, perfecto. Ya hay conciencia de que hay un grupo de ingenieros que prestaron un servicio al Estado, que lo contrató para ejecutar algunas obras o darle mantenimiento a otras. Sí. Eso está muy bien. Y se ha buscado un mecanismo que es una ley para reconocer ese derecho. Ese es el primer paso importante. Sí. Ese derecho tiene algún mecanismo de compensación en el tiempo, es decir, si a Miguel Liberato, que ejecutó una obra en el 2010 o 2012, la entregó, la recibieron. Ese proyecto que pretende que a Miguel Liberato le paguen los 2 millones de pesos que le deben desde el 2012, o va a haber una indexación conforme al índice de inflación del Banco Central. La ley no contiene esa compensación, que es una injusticia total. Porque imagínate, ahí hay obras de 1994, cómo se ha devaluado el peso dominicano en más de 30 años, 32 años. Nosotros hicimos un ejercicio con el Banco Central, por ejemplo, con la deuda nuestra, y el coeficiente del índice. El índice llegó casi a un 70%. Eso quiere decir que a la persona que le debía 1 millón de pesos hay que pagarle 1.700.000. Pero lamentablemente el Estado es un buen cobrador y mal pagador. Bueno, pero la ley está abierta todavía. Pueden no, la ley está abierta por eso, pero porque fue observada. Eso puede llamar mucho conflicto. ¿Por qué? Porque imagínate, no se sabe qué monto puede resultar realmente de la deuda vieja. Exactamente, vamos a suponer que son 4.000 millones de pesos. Esos 4.000 millones de pesos indexados. No, llegan a 6 casi. Es real. Esos millones de pesos llegan a 6. Llegan más de 6 millones. No, se puede meter hasta 12.000 millones de pesos. Que incluso hay alguna gente que han hecho ejercicio de que la deuda del Estado con contratistas de obras públicas asciende alrededor de 12.000 millones de pesos. Lo que pasa es que ahí hay muchas cosas ahí pendientes de verificar. Yo te lo digo porque tú conoces de ingenieros y de compañías que para cumplir con sus obligaciones tuvieron que acceder a créditos, a veces en el mercado formal, otra vez en el mercado informal, y que ese perjuicio que le ha causado el Estado le ha generado en costos adicionales millones de pesos. No, y no lógicamente la quiebra de muchísimos compañeros, de muchísimas empresas. Porque normalmente se estila que las instituciones contratantes al final de cada obra presionan al contratista para que terminen con recursos propios las obras. Muchos recurren a financiamiento y lamentablemente debemos recordar que esa situación ocasionó el suicidio de 19 compañeros que no soportaron la presión, porque se habían empeñado, habían asumido obligaciones con bancos, con ferretería, con personas, y no pudieron cumplir con esos compromisos. Y la salida que vieron fue quitarse la vida. Nosotros lamentablemente tenemos ese balance trágico de 19 suicidios entre 1996 y el 2015, que fue el último suicidio que se registró, el arquitecto David Rodríguez, en un baño de la desaparecida OISOE, la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. ¿Muchas de las deudas son vía esa institución? Sí, mira, en la deuda de nosotros, que son 390 millones de pesos, hay 11 instituciones del Estado involucradas. Y la que tiene mayor deuda acumulada es la desaparecida OISOE, que ahora fue asumida en términos legales por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones.
un dato interesante, Junior, que yo siempre lo saco a relucir, y es que entre esos 90 contratistas hay 58 cuya deuda oscila entre 100,000 y menos de 1,000,000 de pesos. Mira, ahí hay compañeros que no consiguen dinero ni para comprar la medicina. La mayoría de nosotros somos septuagenarios. Tú sabes lo que sucede. Ahí te da la diabetes, la presión alta, que si yo qué. Tiene todos los achaques. Sí, acaba de mencionar algo importante, que es la parte económica, de darse la ley, de aprobarse la ley y de tener que ir esto ya Contraloría, Hacienda y hacer todos esos procedimientos. Esas empresas que cerraron tendrán que ponerse al día en el pago de los impuestos. Lógico. Porque lamentablemente el sistema impide que se haga un pago a una empresa jurídica si no está al día en el pago de sus obligaciones fiscales. Sí, fíjate bien, nosotros dentro de la sugerencia para subsanar la observación presidencial, sugerimos, por ejemplo, la formación de un fondo público específico administrado por el Ministerio de Hacienda. Diversas modalidades de pago, entre las cuales está darle la facilidad al acreedor de que las instituciones deudoras le paguen directamente los pasivos que ellos tienen con impuestos internos, que le paguen la deuda y así... que hagan una retención para esos exactamente, fines. Que sean las instituciones las que le paguen directamente, a fin de aliviar la situación del acreedor, porque básicamente ese es uno de los principales documentos que exige Hacienda para pagar las deudas. Que es un obstáculo bastante grande, ingeniero. O sea, que había mucho de mucha gente que querían minimizar los reclamos nuestros, diciendo que nosotros no cumplíamos con los requisitos legales, y eso es falso. Hacienda a nosotros como acreedores nos exige el certificado de que tal día impuestos internos de la Seguridad Social, que tú no tienes sometimiento a la justicia, demanda laboral por esas obras, y la póliza de vicios ocultos. Pero ya eso, imagínate, todas esas obras a 15 años, a 10 años. Ya todas esas obras tienen 10, 15 años, la póliza de vicios ocultos no la pueden exigir, ¿entiendes? Sí, pero a veces la burocracia se torna un poco estúpida y lógico. Y no razona. Pero precisamente en la ley hay un artículo que nosotros hacemos hincapié en eso, de que se incluyan esas modalidades de pago, la transferencia, liquidación de pasivos de impuestos. Entonces, hay tres formas de pagar básicas en la ley que nosotros estamos proponiendo. Esa no es insalvable. Si hay voluntad, ustedes pueden hacer una sesión a favor de impuestos internos, a favor de la seguridad social, para que de los montos que le deben, ellos paguen directamente. Lógico. Que lo protejan, porque si no, lo que le van a pagar se lo vaya a impuesto interno todo y la seguridad social. Así mismo es, Junior. Sí, yo le estoy diciendo. En los intereses. Eso hizo. En los intereses se lo llevan. La mora y... No, se lo lleva. Se lo lleva todo. Eso es insalvable, esa situación. Sí. Dime una cosa, ¿qué ventaja o desventaja tiene para ustedes como comité institucional codiano que esa deuda se haya enviado a deuda pública? Imagínate tú, una gente que le deben 100,000 pesos. Eso es una caja chica de cualquier institución. Ese es un pago que no se ha hecho por irresponsabilidad. Y todo el mundo sabe las implicaciones que tiene coger para deuda pública. Mira, Junior, yo siempre he dicho y siempre estuve en desacuerdo de que el Estado nos pague esa deuda mediante una ley. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos una ley. Nosotros no estamos en condiciones jurídicas para que se nos aplique, para que se nos pague a través de una ley. ¿Por qué? Porque es que nosotros cumplimos con todos los requisitos. Quienes no están cumpliendo con los requisitos son las instituciones contratantes, que han perdido de sus archivos importantes documentos de cada expediente que exige Hacienda para tramitar los pagos. Entonces, una falla del Estado nos la quieren
atribuir a ustedes. Atribuir a nosotros, y eso es una injusticia, porque nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en que X institución haya perdido ciertos documentos. Por ejemplo. Entonces, nosotros no necesitamos una ley, lo que falta es una voluntad administrativa, porque precisamente, escúchame Juno, nosotros, aprovechándole la ley, estamos sugiriendo que se apruebe un mecanismo extraordinario de validación de documentos para que se nos pague a nosotros, porque lo de nosotros no es nada grave. Lo de nosotros basta y sobra que las instituciones contratantes tengan una trazabilidad documental, o sea, que hagan un inventario de todos los documentos de que dispone la institución, que permita que los contratistas les suministren copias, fotocopias. ¿Ustedes tienen copia de todos esos documentos? Todo, nosotros. La mayoría, o sea, no tienen todos los documentos porque hay 15 documentos que son las instituciones deudoras que lo producen y que el contratista no tiene nada que ver con eso. Por ejemplo. Mira, las ubicaciones de trabajo. Tú sabes que durante una obra se hacen diferentes ubicaciones. 2, 3, 4, 5, 6, hasta 7 y 8. Hacienda exige una copia de cada ubicación, pero oye la gran contradicción, también te exige una copia de la ubicación final. ¿Y qué es la ubicación final? Un resumen de todas las acciones anteriores. Entonces, si tú tienes la ubicación final y no tienes las otras ubicaciones, ahí te abortan el proceso de pago. Es ilógico. Si yo tengo ya el final del proyecto, no tengo que buscar las partes. Sí. Ubicación final más recepción de obra. ¿Ya? Ya. Eso es las actas de recepción final de las obras. Oye, esas obras tienen ahí, ¿cuántos años ya en servicio? Hay muchas que tienen sus certificaciones, tienen actas provisionales, pero cada quien tiene todos sus documentos justificativos. Mira, un aspecto que justifica toda la legalidad de la obra son los pagos recibidos. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú recibes un pago por una obra, ya sea por el avance o por ubicaciones, ese pago tú lo solicitas después que tú lo recibes, después que las instituciones contratantes generan un libramiento que tiene que acompañarlo de diferentes documentos legales. Y todo eso está en los archivos de la Contraloría General de la República y por ende en la Tesorería, que es una dependencia del Ministerio de Hacienda. Así es. Ingeniero, con su permiso vamos a ir a una pausa para continuar con esta interesante conversación. Lo que acaba de señalar el ingeniero Liberato es una responsabilidad garrafal del Estado Dominicano, que tiene que garantizar que las informaciones, las documentaciones reposen en cada una de esas instituciones, pero lamentablemente es un mal endémico que tiene el país, que cada 4 años, borrón y cuenta nueva, se votan los expedientes, se votan todos los archivos y no hay historia del país en ninguna materia ni en ningún ángulo. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Continuamos con Cerrando la Noche, esta conversación con el ingeniero Miguel Liberato, que evidentemente habla en nombre de sí y en nombre también de los ingenieros que integran el Comité Institucional Codiano, que es innegable, han pasado por acá en cualquier cantidad de ocasiones y lamentamos mucho que uno de esos ingenieros que en una de las comparecencias nos acompañó, el ingeniero Ovidio, lamentablemente haya fallecido en circunstancias, ¿verdad?, cosas de la vida, un accidente trágico, lo chocaron, claro. Sí. No pudo ver el resultado del esfuerzo que durante tanto tiempo han estado haciendo en procura de que el Estado cumpla con una obligación jurídica y digo yo también moral que tiene con estos ciudadanos contratistas que han cumplido con su papel, han entregado sus obras, lo que falta es que el Estado pague. Y esta ley, seguimos hablando de ella, que aparte de los aspectos que ha señalado, ¿cuáles otros aspectos tú entiendes que debe
el Congreso tomar en cuenta para mejorarla y que el pago pueda realizarse en las mejores condiciones y en el menor tiempo posible después de su promulgación? Sí, como ya te dije, hay que aplicar, validar diferentes medios de solución. Método de validación. De validación a los 3 grupos de contratistas, porque están en situaciones jurídicas diferentes. Nosotros hablamos ya del blindaje jurídico, eso es la creación de un registro oficial de deudas reconocidas. También tenemos planteado que se adopten 3 modalidades de pago: la creación de un fondo especial administrado por el Ministerio de Hacienda y la asignación de responsabilidad administrativa a los funcionarios del gobierno que de manera injustificada quieran exactamente. Nosotros entendemos que la observación del presidente es una oportunidad histórica para que el Congreso y el propio gobierno subsanen de una vez y por todas una deuda histórica que ya va a cumplir 36 años, donde han pasado los gobiernos de los principales partidos políticos. Y entendemos que las observaciones que ha hecho el presidente de la República están alineadas con la política de transparencia del gobierno. Y entendemos que con la subsanación de esas observaciones, la ley se hace más legal, vamos a hablar de términos más legales. Una pregunta, Miguel. ¿Esa deuda toda corresponde a instituciones centralizadas del Estado o hay instituciones descentralizadas? Mira, hay solamente 2 casos de instituciones descentralizadas, que es la Junta Central Electoral y el Ayuntamiento del Distrito Nacional. Conozco 2 casos solamente. ¿Del grupo de ustedes? Del grupo de nosotros. ¿Y es mucho dinero eso? No, hombre, no. A uno, el de la Junta, lo que debe menos de 1,5 millones de pesos. Y el ayuntamiento es menos de 500,000 pesos. Pero a ese acreedor que visite al presidente de la Junta, que lleve su expediente, porque yo no creo que esa persona tenga que ir a deuda pública por esa cantidad. Es un asunto. Pero ya, como te dije, ya todo está circunscrito a la ley, ya tenemos que seguir por esa vía. Tenemos que seguir por la vía. Y nosotros esperamos que el 27 de febrero, cuando se abra la legislatura, el Congreso Nacional ponga en agenda el tema de subsanar las observaciones que hizo el presidente a la ley que ordena el pago de deuda vieja a contratistas de obras del Estado. Nosotros no estamos solicitando, ¿cómo decimos? Preferencia. Privilegio. Lo que estamos exigiendo es justicia, porque ya vamos para 36 años esperando la solución de un problema que no debió existir. Y esta es la oportunidad histórica de que el Congreso Nacional y este gobierno salden esa deuda histórica del Estado Dominicano. Bueno, la verdad que esto está ahora mismo en manos del Congreso, ingeniero Liberato. Ellos tendrán en su poder la modificación de esta ley, adecuarla, como usted me señala, buscar esos mecanismos que la haga más transparente y sobre todo que permita que los ingenieros pues, puedan recibir el pago mediante diferentes modalidades de pago y sobre todo eximirlo en algunos momentos de entrega de algún tipo de documento porque ya no existe. Y sobre todo es importante la parte impositiva, que ojalá pues se llegue también a un acuerdo, a un mecanismo que permita que ustedes puedan pagar esas deudas en impuestos internos, en otras instituciones del Estado, para que puedan estar al día en sus obligaciones fiscales. Sí. Esta parte es importantísima. Mira, nosotros además de dirigirle esa sugerencia a los presidentes de ambas cámaras, nosotros trataremos de hacerle exposiciones a los honorables miembros de los diversos bloques de diputados de los principales partidos políticos que funcionan para hacer conciencia sobre el problema, porque realmente cuando se habló del asunto de que eran obras sin contrato, pues ahí surgieron muchos cuestionamientos razonables y entendibles. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que las deudas no existen.
No, ya inmediatamente se pusieron a trabajar en una ley, porque la deuda existe, hay una voluntad política, Sí. pero esa voluntad tiene que materializarse lamentablemente para que sea posible. Y yo creo que en honor a la verdad, en principio nosotros acá, cuando el presidente observó la ley, entendíamos que las razones podían ser subsanables en un reglamento, y de hecho creemos que muchas de las cosas para viabilizar la ejecución de la ley van a requerir de un reglamento de aplicación, pero ciertamente es importante para evitar, porque donde quiera hay tigres, Sí. que gente se destapen con que le deben 2.000 millones solo a ellos, cuando su deuda posiblemente no llegue a 100 millones de pesos, Liberato. Bueno, ya se conocen casos así, ¿Verdad? de gente que le decían, le debían miles y miles de millones, y cuando viene a ver 2 o 3 decenas de millones de pesos se le debe. Pero nosotros entendemos que en las disposiciones generales de la ley se disponga el nombramiento o la designación de un Comisario, alguien de un especial. reglamento de aplicación de la ley, y que ahí se especifique bien toda la forma en que se pueden validar las diferentes deudas que tienen los contratistas, a los cuales se le indilgan condiciones jurídicas diferentes. Pero una pregunta, Liberato. Imagínate que tú estés reclamando una deuda de 40 millones de pesos de obra que entregaste hace 10 o 15 años, según 15 años. el caso, y que se determine hacer una evaluación presente de esa obra. ¿Cómo se va a determinar eso? Mira, buena pregunta. Tú sabes que tenemos un caso que hay que judicializarlo, porque en el Ministerio de Vivienda y Edificaciones, ahí se han hecho mucha marrullería en la tramitación de pago de deuda. A mí, por ejemplo, una vez me dijeron por escrito, oye esto, que Hacienda estaba cuestionando, estaba asumiendo la posibilidad de anular las actas de recepción final de la obra que hubiesen sido ejecutadas antes de la cubicación final o después de la cubicación final. Después viene otra observación que dice que Hacienda quiere hacerle un levantamiento a las obras. Y yo, pero mire, ahí no hay ingeniero que pueda fiscalizar exactamente lo que se hizo ahí. A mí me hicieron una auditoría unilateral, el confeso corrupto Francisco Pagán, y me descontaron como 3 millones de pesos en un asfalto que nosotros colocamos, pero que ellos no saben dónde se colocaron. ¿Se entiende? Y así sucesivamente. Mira, la mayoría de las obras del Comité Institucional Codiano fueron auditadas. Hay muchos compañeros que tienen certificaciones de estado de deuda como resultado de esa auditoría. Pero ahora mismo, imagínate, una obra que se entregó hace 15 años, ¿qué grupo de ingenieros puede hacer una evaluación real de eso? Ninguno. Mira, ahí nosotros, aquí se hace de todo. Nosotros tenemos un presupuesto para la terminación de la UAS de Mao, que era de 300 y pico millones de pesos. Nosotros ejecutamos 200 y pico. Pero ese es un caso que se pudo haber aprovechado para hacer una marrulla y cubicarlo todo. ¿Tú entiendes lo que te digo? Entonces, nosotros tenemos la esperanza de que tú ejecutaste la obra por 50 millones aproximadamente menos del valor. Sí, mucho menos. ¿Y aún así no te pagaron? Sí. Ahí quedó, no 100. ¿No te pagan 100%? Sí. Casi 100 millones de pesos sin ejecución, que estaban presupuestados.
¿Y cómo se logra eso? ¿Y cómo se logra eso? Bueno, fíjate bien, Irma, ¿cuál es el problema? Eso es harto conocido. En las instituciones públicas hay mucho personal que no tienen la capacidad requerida para desempeñar ciertas funciones. Hace un presupuesto, una vaina. Mira, cuando me hicieron la auditoría, llamado, este cuento, me estaban descontando como 8 y casi 10 millones de pesos por concepto de construcción de una planta de tratamiento de agua negra. Porque el ingeniero que fue a hacer el supuesto levantamiento le preguntó a un funcionario de la universidad que dónde estaba la planta de tratamiento. Y ese funcionario dijo, no, pero yo no oigo ninguna máquina trabajando, que si yo qué, aquí no hay planta. Imagínate, este ingeniero, entonces cuando yo voy le digo al ingeniero, pero ¿dónde tú crees que están desaguando 200 y pico de aparatos sanitarios que tiene esa universidad? No es una cañada. Ellos porque tenían la idea de que una planta de tratamiento, una máquina que suena, traque. Oíste. Bueno, con eso es lo que te estoy diciendo, lo que te quiero decir. Las universidades parece que no están formando bien. Lamentablemente, en muchas instituciones del gobierno hay muchas fallas que ponen personas a trabajar que no tienen la capacidad, quizás lo pusieron a trabajar por su militancia política, que si yo qué, por la gente que no. Amiguismo, relación. Pero dime tú, un ingeniero civil que vaya a una universidad y pregunte por una planta de tratamiento y le digan que no está, y es la de Cubí del reporte. Pues tiene que hacerse la pregunta de, bueno, pero ven acá, ¿y dónde están desaguando los inodoros, sí, la lógica, los lavamanos? La lógica. Ingeniero Liberato, bueno, no le vamos a desear suerte, porque ustedes han hecho el trabajo. Yo lo que creo que ahora es una responsabilidad del Congreso de la República. Ya el presidente hizo también su papel de vetarla, de objetar la ley. Entonces el Congreso tiene ahora su gran responsabilidad de corregir, enmendar los errores y someterla y devolverla nueva vez al Poder Ejecutivo para su promulgación. Y esperemos que sea así, para bien de la sociedad dominicana. Como debe ser. Sí. Así que muchas gracias, ingeniero. Gracias a ustedes por acogernos como siempre. Y lamentando que lo que muchos funcionarios se gastan en una botella de vino una noche, no tengan voluntad para pagárselo a alguien que ejecutó una obra, que le deben 100,000, 200,000, 500,000 pesos. Eso es un tema, Junior. Y lo que pasa es que no son ellos, Junior, no son ellos. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes qué es lo que pasa, Junior? Es que ahora no hay búsqueda. No hay búsqueda porque ahora las instituciones contratantes no reciben fondos para pagar deuda vieja. Tú sabes que eso era una cantera de corrupción, sí, que los funcionarios te pedían altas comisiones para tramitarte los pagos. Así es, así es. Y muchos compañeros desesperados por la deuda que tenían, accedían. Daban hasta el 80%. Así es. Así es. Vamos a despedir, señor el ingeniero Miguel Liberato, al Comité Institucional Codiano, desearle suerte y sobre todo el trabajo ya está hecho. Insisto, el Congreso tiene ahora su gran responsabilidad. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues, hasta mañana.